Hay campos de concentración, campos de exterminio, sobre todo los alemanes, ¿no? Campos de prisioneros, campos de trabajo, o sea, los términos, las palabras tienen su importancia en estos casos, ¿no? En este caso, después de la guerra, cuando acaba la guerra civil en abril del 39, esto se transforma en un campo de concentración. ¿Qué es? Es un sitio donde se recluye a gente sin sentencia judicial. El de Albatera tenía 700 metros de longitud, o sea, estamos hablando de cerca de 1 kilómetro por 200 metros de ancho. Eso son 140.000 metros cuadrados, son 14 hectáreas, 140 taullas. Era grande. Hay otros grandes en España, ¿eh? En Castuera, en Badajoz, había uno, no era tan grande como este. En Miranda de Ebro, en fin, hay un listado. Pero la mayor parte de los campos de concentración durante la posguerra eran instalaciones reutilizadas eran colegios, eran monasterios, eran naves industriales. No era el típico campo de concentración que todos tenemos en la cabeza. El de Albatera sí. Y sí, posiblemente sea el más grande. Tampoco tenemos mucho donde comparar porque la mayor parte de ellos han desaparecido y ya digo, muchos son estructuras que se han reutilizado porque son plazas de toros incluso, o colegios, ¿no? Entonces eran edificios más pequeños. Aquí viene sobre todo la gente que cogen en el puerto de Alicante al final de la guerra. El gobierno republicano les había prometido que a todo el que fuese a Alicante, no solo a Alicante, también a Valencia y a Cartagena, pero la mayor parte de la gente se viene a Alicante desde toda España, les habían prometido que podían huir del final de la guerra con barcos que el gobierno había alquilado para eso, ¿no? El problema es que la mayoría no pueden salir, se quedan en el puerto porque no hay barcos y porque el último barco sale con 3.000 personas casi, el Stanbrook, y el resto se quedan allí tirados, ¿no? Entonces a toda esa gente la meten durante 5 o 6 días, hasta el día 6 o 7 de abril, en el campo de los Almendros, que hay gente que lo confunde con este. El 6 o el 7 de abril los meten en trenes de ganado, en vagones de ganado, hacinados, y en varias expediciones ferroviarias los traen hasta la estación, hasta ahí detrás, hasta la estación de Albatera Catedral, y caminando vienen por el camino que existe todavía, que es el mismo, y entran en este campo, que había sido, durante los años de la guerra civil, esto había sido un campo de trabajo republicano. Y durante los años de la guerra aquí habían recluido a golpistas, a gente que había dado el golpe de Estado el 18 de julio a favor de Franco. Sabemos que en esta zona el golpe no triunfó, y a toda esa gente, también del resto de España, mucha gente viene de Madrid y tal, entran aquí, esos entran con una sentencia en firme, por delitos de sublevación militar, o algunos eran soldados que habían desertado, había desertores, había espías, había gente que había defendido el régimen de Franco, pues eso, entran con condenas aquí de 1 año, de 2 años, de 6 meses y tal, ¿no? Desde el verano del año 1937, hasta el final de la guerra, esto es un campo de trabajo republicano y aquí hay prisioneros derechistas recluidos aquí. Cuando acaba la guerra, desde el 6 de abril del 39 hasta octubre de ese año, durante 7 meses, es un campo de concentración franquista, controlado por el ejército de Franco. Entonces, durante la primera fase, la gente está aquí trabajando, haciendo trabajos en función de la capacidad física de cada uno, de la forma física que tienen, de la edad, de la formación intelectual, porque aquí entran prisioneros, entran arquitectos, aparejadores, abogados, médicos, y también de cómo están preparados cada uno. Se hacen brigadas de trabajo y los tienen pues cultivando patatas y legumbres. El terreno salino no vale mucho. Hacen canalizaciones desde un pozo que hay en la carretera de Catral para traer agua, para regar los campos. Ahí hacen talleres de fabricación de escobas, de sombreros, de jabón, carpintería, motores, en fin, los tienen entretenidos de esa forma. Hay mucha documentación de esa fase, se conserva prácticamente toda en el archivo de Salamanca y se explica perfectamente cómo estaban tratados. Lo que nos cuentan los propios prisioneros que estuvieron aquí, en las 2 fases, cada uno cuenta una cosa diferente. Durante la fase republicana del campo cuentan que los trataban de una forma digna. Estaban en una cárcel, pero estaban atendidos, tenían asistencia médica, recibían alimentación 3 veces al día, tenían agua, que es algo que nos parece básico, pero es que en la fase franquista eso no pasa, ¿no? Recibían visitas, podían mandar correo, tenían permisos de fin de semana, o sea, como una cárcel, ¿no? De hecho, hay una anécdota que no es significativa, pero que sí que sirve para entender cómo estaban, ¿no? Aparece en la documentación en Salamanca. Un viernes se escapan, dos prisioneros se escapan y se van a Orihuela porque tenían allí la novia, ¿no? Y el domingo vuelven. ¿Qué pasa cuando cambia de manos esto, cuando acaba la guerra? Pues que recluyen aquí a 15.000 personas aproximadamente, aunque no se sabe muy bien cuántos.
Las instalaciones estaban preparadas para un máximo de unos 1.200, 1.500, 10 veces menos. Sí, había, justo donde estamos ahora, detrás, esto que tenemos detrás, era aquí estaba el horno para fabricar el pan. Esto era un horno para hacer pan que estaba dentro de una nave mucho más grande, donde estaba el leñero, en fin, había dependencias y tal. Y de aquí hacia atrás aquí había 2 barracones más y otros 3 en ese lado, 5 barracones. Y luego en otro bancal, ya más hacia el realengo, más en dirección a la bajura, más al fondo, había más barracones donde, bueno, había instalaciones ya os digo, talleres, economato, había una serie de instalaciones, ¿no? La enfermería y todo esto. Durante la fase franquista esto se satura, o sea, meten a 10 veces más gente de la que cabe aquí. Y encima no los dejan estar en todo el campo, solo están en zonas acotadas, zonas controladas. No se pueden acercar a menos de 3 metros de las vallas, ¿no? Les disparan si lo hacen, hay testimonios de casos así. Y luego, evidentemente, no pueden estar al lado de los barracones donde están los soldados, en fin. Están literalmente hacinados como animales. Los barracones, los váteres están preparados para evacuar una determinada cantidad de excrementos, ¿no? Entonces, si tú metes a 10 veces más gente, haciendo de vientre y orinando, pues lo que pasa, ¿no? Pues a los 2 días los váteres rebosaron y los excrementos empezaron a salir por los barracones y entonces los prisioneros dicen que prefieren dormir en la calle antes que dentro, porque enseguida se llena de chinches, de parásitos, de pulgas y de piojos, ¿no? Y ellos dicen que prefieren dormir fuera. ¿Qué pasa? Porque eso es en abril, pues que aquí casi nunca llueve, pero en abril del 39 llovió, varios días además. Empiezan a mojarse y tienen que dormir en el suelo, en el barro, literalmente, y además unos contra otros. Había tanta gente que ellos dicen que para girarse tenían que despertar al compañero. Algunos duermen sentados, duermen contra las maletas que llevan encima, que es lo poco que han podido coger, que vienen desde el puerto de Alicante con lo puesto, literalmente, con una gabardina algunos, con un abrigo, con una maleta. Y muchos dicen que se arriman a las paredes de los barracones porque el alero del tejado les protege de la lluvia, ¿no? Y que tienen que compartir una manta y que apenas se pueden tapar, o sea, se mojan. La gente empieza a enfermar enseguida, prácticamente desde el primer día empiezan a enfermar porque las condiciones no son para nada humanas, ¿no? Se mojan, se constipan, cogen enfermedades infecciosas. Aquí hay gente que entra ya con tuberculosis, sabemos que hay varios casos, y sobre todo el tifus. Los piojos transmiten el tifus, ¿no? Y el tifus es una enfermedad mortal de necesidad, si no se trata, pues acaba muerto, ¿no? Provoca una serie de trastornos y los testimonios que tengo recogidos, que hay muchísimos ya digo, todos insisten y coinciden en describir los síntomas del tifus, ¿no? Que son trastornos intestinales, diarreas, estreñimiento, fiebre alta, ¿no? Y aquí todos los días hay gente que no se levanta. Tocan diana y hay 1, 2, 3 personas que se quedan muertos en el suelo. ¿Dónde están esas personas? Pregunto, ¿no? Sabemos que se los llevan en camilla, porque lo dicen muchos de ellos. Se llevan a fulano en camilla con fiebre alta, ¿o no? O con diarreas sanguinolientas, o sea, empiezan a perder sangre por el intestino, tienen hemorragias intestinales, y eso es por otra causa, que también es dura de contar, pero es recurrente, o sea, es estreñimiento crónico. La mayor parte de los prisioneros tienen cuadros de estreñimiento que duran más de un mes, porque comen muy poco o nada y beben muy poco o prácticamente nada. Entonces sabemos que hay muertos prácticamente a diario, pero no sabemos dónde están. Los testimonios dicen que algunos los enterraban por aquí alrededor y que a otros se lo llevaban a Albatera, al cementerio viejo de Albatera, que ahora hay un parque encima. Si la gente de Albatera que nos esté viendo, pues sabrá de qué sitio hablo, ¿no? Es el Parque de Unión Musical La Aurora, eso es el antiguo cementerio, y ahí sabemos que hay una o varias fosas comunes con muertos del campo de Albatera, y posiblemente en el cementerio nuevo también. Hay muchos campos de concentración, casi 300 cuando termina la guerra, pero prácticamente al final de ese año, a los 6, 7, 8 meses de acabar la guerra, se dan cuenta de que los prisioneros se les están muriendo, porque ellos quieren también, porque no les dan de comer ni de beber, ¿no? Y entonces se piensan y se dan cuenta de que son más útiles trabajando, y lo que hacen es empezar a crear los batallones de trabajadores penados, de soldados trabajadores y todo esto, ¿no? Y los ponen a construir carreteras, pantanos, durante muchos años, durante muchísimos años, durante prácticamente 30 años, hasta los años 60, hay población penada por cuestiones políticas que están trabajando construyendo infraestructuras para el franquismo, ¿no? Y aquí pasa eso, el campo de Albatera se desmantela, a finales del 39 se desmantela, las alambradas se las llevan. Me consta que hay campos todavía en la Vega Baja con alambradas del campo de Albatera reutilizadas. La uralita de los barracones también se la llevan, se lo llevan todo, se llevan hasta los tornillos. Las cerchas metálicas de los barracones sabemos que se reaprovechan, nosotros hemos encontrado restos, toda esa tornillería, pletinas y arandelas y de todo, ¿no?
pero la mayor parte de todo eso se reaprovecha, incluso los váteres de los barracones se llevan, ¿no? Entonces sí que hay un intento de ocultación, pero bueno, también interesado por el hecho de reaprovechar estructuras, y yo creo que pensando, porque pasa en otros sitios, que si hay un cambio, porque estamos en la Segunda Guerra Mundial, si ganan los aliados, esas estructuras, o si hay alguna rebelión por parte de los republicanos, esas estructuras se pueden aprovechar por parte de ellos, ¿no? Entonces lo que hacen es demolerlo. Porque aquí no es comprensible que un barracón que llevaba un año abierto, nuevo, que había aquí un barracón de 60 metros que lo hemos excavado, que lo demuelan al año siguiente, ¿no? Se podía haber reutilizado para, yo qué sé, como almacén para utilización del ferrocarril o lo que sea, ¿no? Era una instalación, esto era como un cuartel y sin embargo lo desmantelan todo. En los años 70, Cerdán Tato, un investigador alicantino, empieza a preguntar y a recoger testimonios de prisioneros que todavía estaban vivos. Y luego en los años finales de los 80, principios de los 90, hay varios profesores de la Universidad de Alicante, Glicerio Sánchez Recio, Francisco Moreno, Miguel Ors, que hacen estudios documentales y llegan a entrevistar a prisioneros. Y bueno, ellos plantean un estado de la cuestión, lo que había sido esto, lo publican, muy bien por cierto, pero eso es hasta el año 93-94. Desde el año 94 hasta ahora ya no se ha podido investigar nada, hace más de 30 años que no se ha aportado nada nuevo porque no hay nada nuevo que aportar. La única forma de aportar algo nuevo es haciendo lo que estamos haciendo nosotros con arqueología, que es un planteamiento que a la gente le puede resultar raro, ¿no? Cómo estudiar un contexto de hace 80 años como un campo de concentración con arqueología, pues sí que se puede hacer. Hubo una profesora también, Isabel María Avellán, una profesora de instituto, que estuvo en el Instituto de Albatera durante varios años, y ella a principios de los años 90 también empezó a hacer preguntas a los alumnos y a interesarse por esta cuestión, ¿no? Descubrió los planos del campo, aunque ya se habían publicado por otro lado, pero bueno, ella fue también de las primeras que accedió a ese material y fue un poco la que abrió el camino, ¿no? Pero vamos, desde el año 94 ya no se ha hecho nada sustancialmente significativo, no se ha avanzado demasiado. Algún testimonio, algún prisionero por ahí suelto. Hacia el año 2000 hubo un arqueólogo también, Enrique Gil, un chico de Almansa, que empezó también a investigar el tema, pero no llegó mucho más allá, ¿no? Constató que aquí aparecían restos humanos, pero bueno, eran cosas dispersas que no fructificaron, ¿no? Hasta que llegamos nosotros en el 2017. Está claro que aquí siempre se ha conocido, sí que es verdad que San Isidro es un pueblo de nueva creación, que vino muchísima gente de otras poblaciones, entonces pues sí que es verdad que mucha gente no era totalmente desconocida de la situación, pero los vecinos de colindantes a San Isidro, bueno, San Isidro era una pedanía en aquel momento, era Albatera, pero sí eran conocedores, lo que pasa es que pues, cualquiera hablaba de la situación. Siempre se oía el tema de las palmeras, las famosas palmeras con los disparos, eso siempre se ha hablado, pero ha empezado a oírse pues una vez que pues la Consellería decide invertir y se empieza a hablar sobre la memoria. En 2017 empecé a hacer un estudio en la Universidad de Alicante, firmó un convenio con la de Valencia y la de Castellón y la Consellería de Justicia. Fue promovido por la Consellería de Justicia, ¿no? Para investigar cuestiones de memoria democrática en la Comunidad Valenciana. Entonces yo era el responsable para toda la provincia de Alicante para localizar las fosas comunes de la guerra y de la posguerra, ¿no? Entonces estudié la fosa de Orihuela, la de Monóvar también, empecé a ver qué había pasado en la de Elche, que son situaciones muy complicadas porque están en cementerios, las fosas se han maltratado muchísimo, de hecho la de Orihuela se abrió y no han encontrado los muertos, en Monóvar pasó lo mismo, se los habían llevado en los años 80, los habían tirado en una rambla, en fin, algo dantesco, ¿no? Y bueno, dije, como un punto de estudio más, dije, bueno, pues vamos a ver qué ha pasado en San Isidro, en el campo de Albatera, donde la gente dice que hay testimonios de que había muertos, pues vamos a ver, ¿no? Y eso fue un poco el hilo del que empecé a tirar, y bueno, eso me llevó a hacer preguntas, hubo gente que me ayudó, y a partir de ahí me planteé que aquí había una realidad que no se había contado, ¿no? Que aquí la gente dice que había muertos, pero ¿por qué había muertos? Porque había un campo de concentración. ¿Dónde estaba el campo? Nadie lo sabía, así a ojo, ¿no? Decían, aquí está la caseta de los guardias, que no es la caseta de los guardias, ¿no? Y bueno, el primer año empezamos a trabajar aquí, un lunes, que fue un poco decir, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque, claro, no habíamos prospectado el terreno, teníamos los testimonios, teníamos algún testimonio del propietario de la parcela que nos había dicho, pues aquí apareció un cráneo, me encontré un cráneo, ¿no? Otro, pues yo me encontré un brazo en tal sitio, ¿no? Y luego el testimonio de Antonio Mesa, que es un vecino de San Isidro, que en los años 70, colocando los tubos para drenaje del agua salada, que sabéis que hay por aquí, pues encontró una fosa y la taparon, ¿no? Pero él tenía el testimonio, me trajo aquí un día y me dijo, aquí hay una fosa común, es que no lo encontramos, el muerto estaba aquí, ¿no?
Y toda esa masa de datos, esa información fue lo que nos decidió a dar el paso y ya te digo, empezar aquí un lunes en octubre, casualmente el 26 de octubre del año 2020 se cumplían desde el año 39, 81 años, no sé si lo digo bien, del cierre del campo. O sea, empezamos el mismo día a trabajar que se había cerrado, una casualidad, pero fue así. Y nada, a los 10 minutos ya nos dimos cuenta de que lo estábamos haciendo bien porque empezamos a encontrar restos de munición, insignias, de todo, ¿no? La munición da mucha información, la munición disparada, porque te indica que se está disparando contra personas en un campo de concentración. Esto no es un cuartel, aquí no se disparaba una diana. La munición que aparece disparada, sabes que se la están pegando, le están disparando a personas, ¿no? Y aparece munición Mauser de fusil, munición Mauser percutida, o sea que está disparada. Eso te está diciendo dónde se está disparando a gente, también es muy importante. Nosotros lo que hacemos, lo hacemos de una forma científica, no venimos, hacemos un agujero, nos llevamos los objetos, o sea, la arqueología es más complicada. Llevamos GPS, llevamos una serie de aparatos, entonces localizamos los objetos y en el sitio donde lo encontramos le damos unas coordenadas con el GPS. Toda esa información, cuando acaba la campaña, lo volcamos en un ordenador y salen puntitos en un mapa, en un plano, ¿no? Entonces ahí aparece, se llaman mapas de densidad, ¿no? Cuanto más objetos hay de un determinado elemento en un sitio, te está dando información de qué ha pasado en ese sitio, ¿no? Entonces ha habido sitios donde hemos encontrado mucha munición disparada. ¿Qué significa? Pues que en ese sitio en concreto están disparando a la gente, se está fusilando a gente. Tenemos el testimonio de prisioneros que dicen, es que a la gente las fusilaban en tal sitio, ¿no? En una zona que había abierta hacia el Realengo, o sea, al final del campo. Qué casualidad, poner todas las comillas que queráis, que en esa zona la mayor cantidad de munición que aparece, la mayor parte es munición disparada, ¿no? Este año, por ejemplo, siguiendo con la munición, en las parcelas que hay entre la vía y el campo hemos encontrado munición de revólver y de pistola de calibres muy pequeños. No es munición que lleve el ejército, no es los revólveres que lleva el reglamentario, es el ejército, los oficiales, los suboficiales, ¿no? Es munición de paisanos que tienen armas en su casa, pero munición de guerra. Son unas pistolas, apareció por ejemplo una muy pequeñita, una vaina de un calibre muy pequeño, que es el equivalente al calibre 22 ahora, que es para tiro deportivo. Eso es, la bala es como la uña del dedo meñique, muy pequeñita. Pues al limpiar fijaos hasta qué punto tiene importancia un casquillo, ¿no? Al limpiar el culote ponía Velo Dog. Velo Dog. Dog es perro en inglés. Y velo es la abreviatura de velocípede, que es bicicleta también en inglés, ¿no? Bueno, pues es un tipo de munición que se comercializó en los años 10, 20 del siglo pasado y se vendió porque empezaba a haber gente que tenía bicicletas y las primeras motocicletas, entonces se vendían en unas pistolas de bolsillo para defenderse del ataque de los perros. Cuando salías con la bici por ahí, pues se te tiraban los perros, ¿no? Bueno, esa es la publicidad que le dieron, pero la gente las compraba como arma de defensa personal. ¿Por qué aparecen casquillos y munición de ese tipo cerca de la alambrada del campo? Sabemos dónde estaba la alambrada, pero por fuera. ¿Por qué? Pues porque seguramente están viniendo civiles aquí con armas a disparar, porque sabemos que todos los días se hacían formar a los prisioneros y venían gente de toda España, sobre todo falangistas, es así, venían paramilitares, falangistas, requetés, guardias civiles, familiares de gente de derechas, a buscar a prisioneros de izquierdas aquí, porque había sido el concejal de su pueblo, el alcalde, un sindicalista, lo que sea, y querían vengarse, ¿no? Y los testimonios dicen que les hacían sacas, o sea, que los sacaban del campo y los apaleaban, los torturaban y en algunos casos les llegaban a disparar. Pues esa munición la hemos encontrado. O proyectiles esféricos que son de armas de avancarga, de las que se cargan por el cañón, que eso se deja de utilizar en 1876-80. Después de la tercera guerra carlista eso está pasado de moda. Pues tenemos más de 30 proyectiles de ese tipo. O sea, ¿qué hacen esos proyectiles 70 años después aquí? Sabemos que hay paramilitares que esos fusiles los tienen de sus abuelos y una escopeta, un arma bien engrasada puede funcionar perfectamente 80 o 100 años después. Eso pasa en otros sitios en España. Aquí no fue distinto. Este último año, por ejemplo, hemos encontrado una cosa muy interesante, muy curiosa, que estamos empezando a ver ahora, y es que sabemos que aquí había a diario decenas o centenares de mujeres que venían a visitar a los presos. No podían entrar al campo, pero se comunicaban con ellos desde las alambradas, desde fuera. Tenéis que imaginar que en toda esta zona que hay en el camino, decenas, centenares de mujeres, porque aquí había 15.000 personas, luego empiezan a bajar, ¿no? Llegan a 6, 7, 8.000, pero en todo caso mucha gente. Viene gente andando desde Murcia, desde Orihuela, desde Elche, desde Alicante, andando a ver a los presos todos los días y les traen comida, y algunos vienen del resto de España. Son solo mujeres. Esas mujeres están haciendo de comer ahí fuera, están sentadas, están comunicándose con ellos, pierden objetos, pierden ropa, se les caen cosas. Hemos encontrado objetos femeninos solo.
Hemos encontrado un broche, por ejemplo, un broche de bronce, no es una joya, pero es un broche para cogerse un chal. O no sabemos si es exactamente para cogerse un chal o para un moño del pelo, ¿no? Pero es femenino. Hemos encontrado unas pesitas de plomo muy pequeñajas, que tampoco teníamos muy claro lo que era, porque los arqueólogos no dejamos de aprender. Pues esas pesas lo hemos consultado con otros compañeros del resto de España, y en las fosas comunes que están exhumando en Baleares, que les han salido muchas mujeres fusiladas, aparecen sobre los esqueletos esas pesas de plomo. Son las pesas de plomo que se colocaban en los dobladillos de los trajes para que tuvieran vuelo. Creo que se siguen utilizando en las cortinas, me parece, ¿no? Pues aparecen pesas de plomo de trajes de mujer, varias, hemos encontrado varias en toda esa zona, ¿no? En fin, los objetos cuentan muchas cosas. Es todo un universo que nos ayuda a reconstruir la historia del campo con objetos. Es difícil, sería más fácil encontrar toda la documentación, ojalá la encontremos, pero como esos se encargaron de hacerlo desaparecer de forma intencional, pues lo tenemos que reconstruir con la materialidad, con los objetos. Hubo un año que aparecieron objetos de cierto valor, no eran joyas especialmente valiosas, pero sabemos que los prisioneros que acaban en el puerto de Alicante llevan encima los objetos de valor que han podido coger de su casa, ¿no? Cuando sales huyendo de un sitio, en caso de guerra, pues te llevan lo más valioso, ¿no? Y esa gente entra en el campo con lo que llevan encima. Algunos sabemos que se esconden objetos en los dobladillos de la ropa, en los bolsillos. El segundo día los obligan a tirarlo todo, pasan 4 soldados con una manta y tienen que tirarlo todo en la manta, eso lo cuentan varios prisioneros, no me lo estoy inventando, se puede contrastar. Pero muchos sabemos que no lo hicieron, se jugaron la vida. Eso pasó en otros campos, los nazis también lo hacían, ¿no? Y, por ejemplo, cuando encontramos el barracón, un barracón que hay aquí a la derecha, sabemos que, bueno, está, no lo veis, pero está, ¿no? Está medio metro por debajo del suelo, un barracón de 60 metros por 7 de ancho. Pues encontramos la arqueta del váter de ese barracón, donde iba a parar toda la porquería. Pues ahí, aparte de encontrar excrementos, que los hemos cogido para estudiarlos, porque eso va a dar una información preciosa, pues apareció un anillo de oro, un sello de oro pequeñito de un niño. Aquí no hubo niños, ni niñas. O sea, ¿cómo llega eso a un váter? Pues posiblemente, porque ha pasado en otros sitios, se lo tragó el prisionero, pensando que lo podía recuperar de aquella manera, ¿no? Y acabó en el váter, evidentemente. Eso pasa, en los campos nazis pasa, de hecho, de vez en cuando aparecen objetos escondidos, y aquí sabemos que algunos enterraron los objetos, antes que entregarlos los enterraron. Pero claro, una superficie tan grande, con 15.000 personas deambulando por aquí, pues esos objetos se pierden y ya nunca más los pueden recuperar, hasta que hemos llegado nosotros. Son pequeñas monedas, en fin, una cadena, un reloj de bolsillo, relojes de bolsillo hemos encontrado. Hemos encontrado uno, por ejemplo, que es una preciosidad, es un reloj suizo, pequeñito, debe tener 4 centímetros, de la marca Movado Hermeto, Movado con V Hermeto. Es una marca de relojes suizos de lujo, de mujer, que se van colgando del bolso y que sin embargo aquí aparece un reloj de esos, ¿no? Lo llevaba un prisionero, era el reloj de su mujer, de su novia o quien fuese, y lo tenía pues como algo muy preciado porque con eso podían canjear comida, sabemos que lo hacían, los guardias se aprovechan de ellos, les quitan a cambio de una estilográfica, de un gemelo, de cualquier cosa de valor, de un reloj, les daban comida, a veces hasta alfalfa, ¿no? Porque aquí es que literalmente se mueren de hambre. O sea, las autoridades del campo les dan una lata de sardinas para 2 personas al día y un pedazo de pan para 5 al día. El que puede recibir comida de sus familiares, muchos que hay de la Vega Baja que están aquí, pues tienen más o menos asistencia, pero claro, el que es de La Mancha o del norte de España, con la guerra recién acabada, bastante tenía la familia con sobrevivir, entonces o no reciben nada o reciben un paquete al mes. Esa gente empieza a morirse de hambre. Hay gente que sale de aquí a finales de octubre pesando 32 kilos, ¿no? Todos los años hacemos una campaña de mes y medio, luego estamos haciendo trabajo de laboratorio casi otro mes, ¿no? Porque todos los objetos los lavamos, los conservamos, los documentamos perfectamente, en una base de datos hacemos una descripción de cada uno de los objetos. Tenemos 10.000-12.000 objetos recogidos, ¿eh? Eso se deposita todo en el Museo Arqueológico de Alicante, en el MARC. O sea, lleva un trabajo. El trabajo de campo es costoso, es sacrificado, pero es que luego hay que estar mucho más tiempo documentando todo eso. Tenemos que hacer informes, presentarlos en consellería, al ayuntamiento, al ministerio. Intentamos sacar toda la información y reconstruir lo que tú dices, ¿no? Es un rompecabezas, pero las piezas van encajando, ¿eh? O sea, te das cuenta de que al final ojalá podamos seguir trabajando más tiempo porque esto es grandísimo. Llevamos un 20, un 25, un 30% trabajado, pero aquí hay terreno para investigar y sabemos que en estos bancales que hay delante de nosotros, ahí detrás, o sea, estamos rodeados de parcelas, muchas abandonadas, aunque son privadas, que están llenas de objetos de los prisioneros que estuvieron por aquí, ¿no? Estos estudios, si se hubiesen hecho hace 40 o 50 años, habríamos tenido a casi todos los prisioneros que estuvieron aquí vivos.
se han muerto todos. Hace poco murió uno con 102 años, yo pude hablar con él, se llama Josep Almudever. De todas formas, lo que él contaba, como lo pasó aquí, lo han contado otros, muchos prisioneros, no contaba nada diferente. Al final todos contaban lo mismo, que se morían de hambre, de sed, de enfermedades, que los fusilaban, que los torturaban, en fin, todo eso. Pero claro, los testimonios cada uno te aporta una cosa diferente, ¿no? Y saber la verdad, pues probablemente sabremos parte de la verdad, pero claro, todo esto lo destruyeron, desapareció, todos los objetos que veían aquí se los llevaron cuando se reparceló esto del Instituto Nacional de Colonización. Esto lo allanaron y buena parte de los objetos y los escombros se los llevaron, están debajo de una empresa, de la CICOP, están ahí debajo. Eso se niveló en los años 50 y han construido una empresa encima. Pero igual que pasa aquí, pasa en toda España, ¿eh? O sea, en los cementerios se han construido encima de las fosas comunes, se han construido fábricas encima de fosas comunes, carreteras, porque bueno, la historia sigue avanzando, el progreso sigue avanzando, ¿no? Pero bueno, aquí hemos tenido la suerte relativa de que bueno, no se ha construido nada encima, aunque esto se ha tractorado mucho, se ha modificado. Y claro, los testimonios sobre fosas comunes que tenemos de este bancal en concreto, que sabemos que son bastante veraces, porque hay testimonios del dueño de la parcela que nos dice, si es que ahí iba detrás del tractor con mi padre y me encontré una calavera con pelo cuando era pequeño, ¿no? O sea que sabemos que aquí hubo una fosa. Pero claro, todo eso con el labrado y tal, pues se ha destruido, ¿no? Se han dispersado los huesos, no los hemos encontrado. También es verdad que aquí hicimos sondeos el primer año con máquinas, y el segundo año también, pero nos hemos quedado en una zona a punto de llegar al sitio donde este hombre decía que estaba la fosa común. El primer año fuimos buscando la zanja, la encontramos, su zanja, no estaban los huesos, pero es que un cuerpo puede estar a centímetros de una zanja y pasas y no lo ves. Es muy difícil, o sea, si en un cementerio no los encuentran y te dicen, es que estaban aquí, los fusilan, y abres y no están, imagínate en un sitio que han pasado 80 años, que esto se ha labrado, se ha tractorado, se ha medio trejillas, pues puedes pasar a centímetros, a metros y no encontrarla, ¿no? Hemos pasado unos años donde la Consellería es cierto que ha invertido en el campo de concentración. No puedo decir lo mismo actualmente. Creo que la última campaña pues, fue hace más de un año y bueno, pues con el cambio de signo político en la Consellería, pues ya no ha habido ninguna partida presupuestaria para invertir en el campo de concentración. El primer año, cuando empezamos a trabajar aquí, recibí una llamada de teléfono, me llamó mucha gente, ¿no? Porque salimos en los medios, en muchos sitios a nivel nacional, y una chica de Málaga, una profesora de instituto, Toñi Villalba, me llamó, estábamos en esta parcela trabajando, yo estaba muy agobiado porque era un lío, ¿no? Ese día la verdad es que fue bastante caótico, y una llamada, un número desconocido, la atendí, pero no la atendí demasiado bien, estaba nervioso y me dijo la chica, oye, mira, me llamo tal, mi tío abuelo murió en el campo de Albatera y solo quería daros las gracias porque sé que estáis buscando sus restos, no sé que no lo vais a encontrar, pero le dije, mira, lo siento, no te puedo atender ahora mismo, estoy muy liado. Bueno, y luego estuve todo el día dándole vueltas a la cabeza, digo, a esta chica no le he hablado bien, cuando llegué a casa por la noche la llamé, ¿no? Y lo que me contó, pues no te voy a decir que ha cambiado el curso de la investigación, pero sí que me ha hecho recapacitar, ¿no? Y va un poco al hilo de lo que dices del odio y todo esto. La llamé y me contó la historia de su tío abuelo. Su tío abuelo, saben que murió en el campo de Albatera, es uno de los 8 fusilados que aparecen oficialmente registrados, en el registro civil de Albatera están anotados, 8 muertos por fusilamiento, un 9º por enfermedad, que eso es mentira, o sea, es una ocultación, porque aquí sabemos que la mayor parte de los muertos fueron por lo que os he comentado, por los trastornos intestinales, del tifus y tal. Hubo decenas y no centenares seguramente, porque pasó en el resto de campos de España, y esto ya digo que no fue distinto. Y luego hubo un chaval joven, un 10º muerto, que se lo encontraron en la carretera no sé si eran 17 o 18 años, en la carretera de Albatera, lo habían torturado. Entonces, bueno, le dije, mira, aquí murió mucha gente, no sé, dime el nombre de tu tío abuelo, a ver si da la casualidad de que es uno de los 8 fusilados, ¿no? Y al decirme el nombre, Antonio Leal Di Farque era uno de los 8 fusilados. O sea, eso es una casualidad, pero una bonita casualidad. Y le dije, mira, Toñi, sabemos dónde está. Está en el cementerio, en el antiguo cementerio de Albatera, que ahora es un parque, ¿no? Y por lo que me preguntabas, la chica se puso a llorar y su madre también, la madre era sobrina de este hombre, ¿no? Estaban contentas por saber que estaba debajo de un parque. Dicen, nosotros solo queríamos saber dónde está. Incluso nos conformamos con que no se pueda sacar. Sabiendo que está en un parque es un sitio bonito, es suficiente. Y te das cuenta de que realmente no hay odio en esa gente. Esa gente lo que quiere de alguna forma es o recuperar los restos, lógicamente, porque cualquiera de nosotros querría hacer eso, de tu abuelo o de tu padre, porque quieres tenerlo en tu cementerio con su madre, con su mujer o con lo que sea, ¿no?
Y eso da igual que seas de derechas, de izquierdas, de centro o medio pensionista, es que da igual. O sea, es que muchos de los fusilados que eran rojos, los republicanos en esa época, sus familiares ahora son de derechas. Y no pasa nada, esas familiares quieren recuperar a sus abuelos. Entonces, ¿por qué no se van a recuperar? O sea, es que es una cuestión de humanidad, ideología política aparte. Han pasado 80 años, durante el franquismo hubo políticas de memoria histórica, eso que tan denostado ahora la memoria histórica, ¿no? Pues durante 40 años Franco, se puede consultar en el Boletín Oficial del Estado, o sea, promulgó leyes y decretos para beneficiar a los familiares de los represaliados, de los muertos, que también hubo muertos del bando franquista de forma injusta durante los años de la Guerra Civil, y todos los que quisieron recuperar los cuerpos de sus familiares muertos por los rojos, ¿no? Por llamarlo de una forma, pudieron hacerlo, además gratis. Eso aparece en el Boletín Oficial del Estado. El Estado les facilitaba la exhumación de los cuerpos, el traslado al cementerio y tal, ¿no? ¿Por qué no se va a hacer ahora eso? ¿No? Vamos a llegar, ya se hizo en su momento, pues ahora vamos a exhumar a los del otro bando, que también tienen derecho, ¿no? Los familiares también, ¿no? O sea, vamos a enterrar de forma digna a esas personas. Y un poco pasa lo mismo con estos sitios. ¿Por qué no vamos a contar que aquí hubo un campo de concentración? O sea, ¿a quién le hace daño esto? San Isidro se lleva hablando muchos años a través de las jornadas en torno al campo de concentración organizadas por la COAMI, y en San Isidro hay una tranquilidad absoluta sobre el tema e incluso hay curiosidad sobre el tema, o sea que desde San Isidro no hay ningún tipo de problema. Creo que no hace daño a nadie, el saber lo que pasó creo que siempre es importante. Uno no es responsable de lo que hizo su abuelo o su bisabuelo, han pasado 80 años, pero vamos a dejar que los científicos, los historiadores, los arqueólogos expliquemos de una forma científica y objetiva qué pasó aquí. Entonces me parece que obstaculizar ese tipo de trabajos es muy penoso, o sea, es muy triste, ¿no? Que es lo que está pasando ahora mismo en la Comunidad Valenciana, ¿no? En el resto de España, o sea, que este tipo de trabajos dependan de la ideología política del gobierno de turno. En Francia o en Alemania, como tú decías, lo tienen mucho más claro, da igual quién gobierne. En Francia ha gobernado Sarkozy, que era de derechas, y se ha seguido invirtiendo en mantener los campos de concentración, que son ejemplares, que invito a que la gente vaya a verlos. O en Alemania ya ni te cuento, ¿no? Ha gobernado Merkel, que era de derechas, y las investigaciones sobre los campos de concentración o de exterminio no se han parado, se han mantenido, incluso se han reforzado con inversiones. Pero el problema es que allí, o la ventaja que tuvieron ellos es que allí perdió la guerra el fascismo. Perdieron la guerra los alemanes, perdieron la guerra el régimen de Vichy, fascista, francés, perdió la guerra Mussolini, los italianos, y allí desde entonces han educado a varias generaciones en esos valores, en saber que si uno da unos pasos determinados hacia ciertas ideologías, pues acabas masacrando a 6 millones de judíos, por ejemplo, ¿no? En España no pasó eso. Hay que investigar estas cuestiones, porque yo creo que el conocimiento no puede hacerle daño a nadie. O sea, la verdad siempre tiene que salir a flote y hay que contarla toda, ojo. Y si hay alguien que cuenta la verdad, está mal que lo diga, dentro de las humanidades somos los arqueólogos, porque somos dentro de las humanidades los que trabajamos de una forma más científica, ¿no? Nosotros interpretamos los objetos. Lo que está haciendo el ayuntamiento está en conversaciones con el secretario de Estado, con Fernando Martínez, que si no hay ningún problema nos va a atender en breve, y nosotros pues lo que queremos que, bueno, pues desde el gobierno de España pues volvamos otra vez a retomar esas inversiones que en un principio en la Consellería pues se iba a hacer, que de hecho estaba presupuestado, que era el adquirir la parcela y el hacer ese museo. El futuro yo creo que tiene que ser que sea propiedad pública y que lógicamente se haga un museo. Y eso tiene que pasar y esperemos que no tenga que pasar mucho el tiempo.